Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando y hoy continuamos con nuestra nueva serie. Estamos con todos los libros de la Biblia, tremendos cuestionarios y hoy llegamos al maravilloso e impactante libro de Ruth. Son 30 preguntas en total y tienes 5 segundos para responder cada pregunta, así que comencemos. Primera pregunta, ¿cuántos capítulos componen el libro de Ruth? Terminó el tiempo y son cuatro capitulazos los que componen este maravilloso libro y vamos con la segunda oportunidad. Atentos, porque este libro se llama Ruth. Sé que lo sabes. Pues la respuesta parece obvia, ¿cierto? Porque narra la vida de esta mujer llamada Ruth en sus 4 capítulos. Pregunta número 3. ¿Durante cuál época bíblica se desarrolla la historia de la vida de Ruth? Pues durante la época de la que veníamos, ¿no? Del libro de los jueces. En la época de los jueces, Ruth 1:1 lo menciona. Pregunta número 4. ¿Cómo se llamaban los suegros de Ruth? Pues sus nombres eran, muy bien, Elimelech, el suegro, y Noemi, la suegra. Ruth 1 del 1 al 5. Pregunta número 5. ¿Qué sucedió con el suegro y el esposo de Ruth? Pues la historia bíblica menciona que ambos murieron, primero el suegro y luego el esposo. Ruth 1 del 3 al 5. Pregunta número 6. ¿Qué hizo Ruth ante la insistencia de su suegra que la dejara porque ya su hijo había muerto? Pues aunque su suegra Noemi le insistió que se fuera, no, Ruth se quedó con ella. Ruth 1 del 16 al 18, pregunta número 7. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres... Porque donde quiera que tú fueres, iré yo, le dijo Ruth a Noemi. Ruth 1, 16, pregunta número 8. Además, Ruth le dijo a Noemi: tu pueblo será mi pueblo, y tú... Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth capítulo 1, versículo 16, pregunta número 9. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré... ¡Qué mujer tan decidida!, ¿no? Y allí seré sepultada. Ruth 1, 17. Y vamos con la pregunta número 10. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella... ¿Qué hizo Noemí? Pues ya no dijo más, que se quede conmigo, dijo Noemí. Ruth 1, 18. Pregunta número 11. Cuando Noemí llegó a Belén, todos se conmovieron, pero ¿cómo pidió Noemí que la llamaran? Pues ella dijo: ya no me llamen Noemí, ahora llámenme Mara. Ruth capítulo 1, versículos 19 y 20, pregunta número 12. ¿Por qué Noemí pidió que la llamaran Mara? ¿Qué significa este nombre? Pues pidió que la llamaran Mara porque Mara significa amarga o amargura. Ruth 1, 19 y 20, pregunta número 13. Atentos. ¿De dónde era o a qué ciudad pertenecía Ruth? Pues Ruth era moabita, era de Moab. Ruth 1, 4 lo menciona. Pregunta número 14. ¿Cómo se llamaba el familiar de su difunto esposo que dejó espigar a Noemí junto a Ruth? Aunque la que fue a espigar fue Ruth, ¿cierto? Se llamaba Boaz, este hombre. Ruth 2 del 1 al 3. Vamos por la mitad, pregunta 15. Boaz dio orden a sus criados que no molestaran a Ruth mientras espigaban. Además que
Además, que le dieran agua cuando tuviera sed. Ruth 2 del 8 al 9, pregunta 16. ¿Por qué razón Booz fue tan amable con Ruth siendo ella moabita? Y la Biblia dice que porque ella no dejó a su suegra. Fue un acto muy noble. Ruth 2 del 10 al 12, pregunta 17. Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas. Esto le dijo Booz a Ruth. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth capítulo 2, versículo 12, pregunta 18. ¿Qué tipo de grano espigó y desgranó Ruth y se lo trajo a Noemí? Pues la Biblia dice que fue muy bien, cebada. Ruth capítulo 2 del 17 al 19, pregunta 19. Después de estas cosas, ¿qué pensó Noemí referente a Ruth? Pues dijo que debía buscarle esposo a Ruth. Ruth 3, versículo 1, pregunta número 20. ¿Noemí a quién le propuso a Ruth como el hombre con quien se podría casar? Pues sí, señoras y señores, nada más y nada menos que con Booz. Ruth capítulo 3 lo menciona, pregunta número 21. ¿Qué le mandó a hacer Noemí a Ruth para que le hiciera saber a Booz que la tomara como esposa? Pues Noemí le dijo a Ruth, ve hija mía y duerme a sus pies. Solo dormir a sus pies. Ruth 3 del 1 al 5. Pregunta 22. ¿A qué hora o en qué momento se despertó Booz y recibió a Ruth que estaba a sus pies? Pues la Biblia dice que a medianoche habló con ella. Ruth 3 del 8 al 11, pregunta número 23. Booz le dijo a Ruth, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres... Toda la gente del pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth capítulo 3, versículo 11, pregunta número 24. Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio ¿qué? Que concibiese muy bien y diese a luz un hijo. Ruth 4:13, pregunta número 25. Completa. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su... Y ella para este niño, ¿no? Fue su aya, es decir, su nodriza o su niñera. Ruth capítulo 4, versículo 16, pregunta 26. ¿Cuál fue el nombre que le pusieron al hijo que tuvo Booz con Ruth? Pues en lo personal me parece un hermoso nombre. Le pusieron Obed. Ruth capítulo 4, versículo 17, pregunta número 27. ¿Falso o verdadero? Quienes le pusieron el nombre al hijo de Booz y Ruth fueron sus vecinas. Pues esto es totalmente, sí señoras y señores, es verdadero. Ellas fueron los que les pusieron ese nombre. Ruth 4:17 lo menciona. Pregunta 28. Este Obed fue padre de Isaí, lo que quiere decir que fue el abuelo de... Lo que quiere decir que fue el abuelo de nada más y nada menos que del rey David. Ruth 4:17, penúltima pregunta. ¿Quién fue el padre de Booz y que hace parte de las generaciones del rey David? Bueno, su nombre fue Salmón. Lo dice Ruth 4:21 y pregunta número 30. ¿Quién fue el padre de Salmón y que hace parte de las generaciones del rey David? 30 super preguntas de 4 capítulos. Espero que hayan sido edificantes para tu vida. Y este hombre se llamó Naasón. Ruth 4:20 lo menciona y alabanzas a nuestro buen Dios por su enseñanza.
Vamos con la infaltable pregunta bonus. Recuerda responderla en los comentarios. Queremos leerte, así que responde esta pregunta. ¿Qué fue lo que más te impactó de la vida de Ruth? Ya puedes responder, pero antes recuerda que aquí en YouTube tenemos un canal para niños llamado Cristo al Comando Kids, con muchas historias, biblioanimados, muchos personajes y todo, contenido bíblico cristiano para niños. También tenemos un canal llamado Cristo no Comando, en portugués significa Cristo al Comando, para aquellas personas que quieran conocerlo. ¿Listo? Y también tenemos el canal del Pan Diario. Todos los días subimos lectura bíblica, devocionales, discipulados y muchas enseñanzas más. Recuerda que esto es Cristo al Comando.